Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y con las antenitas bien puestas porque hoy tenemos material para mantenernos entretenidos por horas. Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde el drama, el amor, la intriga y las revelaciones son el pan nuestro de cada día. Ya saben que aquí no le tenemos miedo a desenterrar los secretos más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esas parejitas que nos hacen creer en el amor, o al menos en la fantasía de él. Hoy prepárense un buen café, acomódense en sus sillones favoritos y agarren palomitas, porque vamos a profundizar en una historia que, aunque creíamos que había terminado, sigue latiendo con fuerza en nuestros corazones y en los tabloides. Vamos a hablar, como no, de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando. Pero si ya terminaron hace meses. ¿Qué más hay que rascarle a ese hueso? Pues agárrense, mis queridos, porque aquí en este canal no creemos en las verdades absolutas ni en las historias cerradas. Han pasado meses desde que su romance llegó a su fin, al menos oficialmente. Pero como ya saben, aquí no nos conformamos con las versiones oficiales ni con las apariencias. Vamos a sumergirnos hasta el fondo del océano de los rumores, las declaraciones sutiles, las pistas escondidas en las redes sociales y, por supuesto, esa intuición chismosa que tanto nos caracteriza. Porque tenemos la firme sospecha de que Anne Ercel, en lo más profundo de su ser, todavía considera a Kerem Bürsin como algo más que un simple ex. Creemos y vamos a demostrarlo que él ocupa un lugar especial, un rinconcito dorado en su corazón, quizás como un amor eterno e inolvidable. Prepárense porque esto se va a poner bueno, pero de verdad bueno. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la piscina de la especulación con salvavidas, por supuesto, no queremos ahogarnos en chismes falsos, no se olviden de hacer lo que ya saben. Suscríbanse al canal si todavía no forman parte de esta familia chismosa. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y únanse a la diversión. Y lo más importante, activen la campanita. ¿Por qué? Porque así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos explosivos, llenos de chisme jugoso, exclusivas que les dejarán boquiabiertos y muchísimo más. Recuerden que su apoyo es vital, es el combustible que alimenta este motor de chismes. Con sus suscripciones, sus likes, sus comentarios y sus compartidas, nos animan a seguir investigando, a seguir profundizando y a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Así que, ya lo saben, no sean tímidos y suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, con los motores encendidos y la gasolina lista, vamos al lío. Que esto va a explotar. Bueno, ¿por dónde empezamos esta telaraña de amor, desamor y quizás reamor? Para entender el presente hay que echar un vistazo al pasado, así que vamos a rebobinar la cinta hasta el inicio de esta historia de telenovela turca, con perdón a las telenovelas latinoamericanas, que también tienen su encanto. La historia de Hande y Kerem es, en la superficie, un cuento de hadas moderno, de esos que nos hacen creer que el amor verdadero existe y que puede encontrarse en los lugares más inesperados. Se conocieron en el set de Senkalkapm Love is in the Air, una serie que, de la noche a la mañana, se convirtió en un fenómeno mundial. La serie lo tenía todo. Una trama adictiva, paisajes de ensueño, personajes entrañables y, sobre todo, una química explosiva entre sus protagonistas. Y es que la química entre Hande y Kerem era palpable, evidente e innegable. No era solo en pantalla, donde interpretaban a la perfección a Eda y Serkan, dos almas destinadas a encontrarse. Era algo que se sentía en el aire, en las entrevistas, en las fotos detrás de cámaras. Era una conexión que trascendía la ficción. Y esa química, mis queridos chismosos, no tardó en traspasar la pantalla y convertirse en una hermosa, brillante y muy pública realidad. Durante meses, nos deleitaron con su amor. Nos bombardearon con imágenes de felicidad. Viajes exóticos, fotos adorables en redes sociales que acumulaban millones de me gusta en cuestión de minutos, miradas cómplices que derretían el hielo, declaraciones que nos hacían suspirar como quinceañeras enamoradas. Eran la pareja perfecta, el epítome del amor verdadero, el ejemplo de que los cuentos de hadas sí existen, al menos para los famosos. Todos pensábamos con el corazón lleno de ilusión, que esta historia de amor tendría un final de película, con campanas de boda sonando al fondo, un vestido blanco de ensueño, una fiesta llena de celebridades y, por supuesto, una familia numerosa corriendo por los jardines de una mansión en Estambul. Pero como en muchas historias de amor, y más en las del mundo del espectáculo, la realidad a veces es mucho más complicada, mucho más cruda y mucho menos predecible de lo que nos gustaría creer. Y entonces, de repente, como un jarro de agua fría, los rumores de una posible ruptura empezaron a circular como pólvora en las redes sociales. Al principio, nadie quería creerlo. Nos negábamos a aceptar la idea. Pensábamos que eran solo especulaciones malintencionadas de la prensa amarilla, que solo querían vender revistas a costa de la felicidad de una pareja. Pero poco a poco las señales se hicieron más evidentes, más difíciles de ignorar.
Dejaron de publicar fotos juntos, las apariciones públicas se volvieron más esporádicas y forzadas, y las declaraciones de ambos se volvieron más ambiguas, más evasivas, como si estuvieran evitando el tema a toda costa. Y finalmente llegó el golpe definitivo, la confirmación oficial. Andy y Kerem habían terminado su relación. Se acabó el cuento de hadas. El mundo del espectáculo y sobre todo sus fans se quedó en shock, paralizado por la incredulidad. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja tan aparentemente perfecta, tan enamorada y tan feliz había decidido separarse? Las teorías, como siempre, fueron muchas y variadas: diferencias irreconciliables, presión mediática asfixiante, agendas laborales incompatibles que los mantenían separados por meses, la intromisión de terceros en la relación. Algunos incluso apuntaron a la famosa maldición de Senkalkam, que supuestamente afectaba a todas las parejas que se formaban en el set. Nadie supo con certeza la verdadera razón. La realidad es que solo Andy y Kerem conocen los verdaderos motivos que los llevaron a tomar esa difícil decisión. Pero a pesar de la ruptura, algo quedó claro: el cariño y el respeto entre ellos seguían intactos. Nunca se dijeron nada malo públicamente, no hubo dramas ni acusaciones, ni indirectas en redes sociales. Siempre mantuvieron una actitud cordial y profesional, como si quisieran proteger la imagen del otro y preservar los buenos recuerdos que compartieron. Y esto, mis queridos, es lo que nos hace pensar que su historia de amor no está completamente cerrada, que aún quedan brasas encendidas bajo las cenizas, que quizás, solo quizás, hay una pequeña posibilidad de que vuelvan a encender la llama. Y ahora, después de esta larga introducción, vamos a lo que realmente nos interesa: qué pistas, qué detalles, qué señales sutiles nos hacen pensar que Andy todavía considera a Kerem como un amor eterno e inolvidable. Aquí es donde la cosa se pone jugosa, donde nuestra intuición chismosa se pone a trabajar a toda máquina y donde vamos a desatar todo nuestro potencial de detectives de corazones rotos. En primer lugar, tenemos las declaraciones indirectas. Las famosas indirectas. Andy, a lo largo de los meses que han seguido a la ruptura, ha concedido varias entrevistas en las que ha hablado sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la vida. Y aunque nunca ha mencionado a Kerem por su nombre, sus palabras a menudo suenan como una clara referencia a su relación, como si estuviera dejando pequeñas migajas de pan para que nosotros, sus fieles seguidores, podamos seguir el rastro de sus sentimientos. Por ejemplo, en una entrevista reciente, le preguntaron sobre qué buscaba en una pareja, sobre cuáles eran sus prioridades a la hora de encontrar el amor. Andy respondió: busco a alguien que me entienda, que me acepte tal como soy, con mis virtudes y mis defectos. Alguien que me apoye incondicionalmente en mis sueños, que celebre mis éxitos y que me levante cuando me caigo. Alguien que me haga reír, que me haga sentir cómoda y segura. Alguien con quien pueda ser yo misma, sin tener que fingir ser otra persona. Alguien que me ame por quien soy, sin condiciones ni reservas. ¿Acaso no suena esto a una descripción perfecta de lo que fue su relación con Kerem? Recordemos que ambos siempre se mostraron muy naturales y auténticos el uno con el otro. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, celebraban sus logros y se reían juntos a carcajadas. Eran cómplices, amigos, amantes. Eran, en definitiva, una pareja que parecía genuinamente feliz. En segundo lugar, tenemos las señales en redes sociales. El campo de batalla del chisme moderno. Sabemos que Andy es muy activa en Instagram y que le gusta compartir momentos de su vida con sus seguidores. Si bien ha evitado publicar cualquier cosa que pueda relacionarse directamente con Kerem, hay pequeños detalles, pequeños gestos, pequeños me gusta, que no pasan desapercibidos para los fans más observadores, para esos detectives digitales que analizan cada publicación con lupa. Por ejemplo, Andy sigue a varios amigos y familiares de Kerem en Instagram. Esto podría parecer algo insignificante, un simple acto de cortesía. Pero teniendo en cuenta que ya no están juntos, es un gesto que demuestra que todavía hay un lazo que los une, que todavía mantiene contacto con su círculo cercano. Además, Andy a veces le da me gusta a publicaciones en las que se menciona a Kerem o a Senkalkam. Son gestos sutiles, casi imperceptibles, pero que no escapan a la atención de los fans más dedicados. Son como pequeños mensajes encriptados, como señales de humo en la distancia, que nos hacen pensar que Andy no ha olvidado a Kerem por completo. En tercer lugar, tenemos los rumores de encuentros secretos. El plato fuerte de la noche. Fuentes cercanas a la pareja, y ya sabemos que las fuentes cercanas a veces son más cercanas a la imaginación que a la realidad, han afirmado que Andy y Kerem se han visto en secreto en varias ocasiones desde su ruptura. Estos encuentros supuestamente han sido en lugares discretos y alejados de las cámaras, para evitar ser fotografiados por los paparazzi y alimentar aún más los rumores. No podemos confirmar al 100% estos rumores. No tenemos fotos, ni vídeos, ni pruebas irrefutables. Pero tampoco podemos descartarlos por completo.
Es posible que Ande y Kerem sigan viéndose para mantener una amistad, para hablar de temas pendientes o incluso para intentar retomar su relación. Quién sabe, quizás están dándose una segunda oportunidad en secreto, lejos del escrutinio público, para ver si la llama puede volver a encenderse. En cuarto lugar, tenemos el factor Senkalkam. La serie que lo empezó todo. La serie que los unió, que los catapultó a la fama mundial y que los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. La serie sigue siendo un éxito rotundo en todo el mundo. Millones de personas siguen viendo la historia de amor de Eda y Serkan y suspiran con cada escena romántica, con cada beso apasionado, con cada mirada llena de amor. Es inevitable que Ande y Kerem sigan siendo asociados con sus personajes y con la historia de amor que interpretaron en la pantalla. Y esto sin duda les recordará constantemente los momentos felices que vivieron juntos, los días de rodaje, las risas, las bromas, la conexión especial que sentían el uno por el otro. Senkalkam siempre será un recordatorio constante de su historia de amor. Además, la serie ha generado una comunidad de fans muy unida que sigue apoyando a Ande y Kerem individualmente, pero que también sueña con una posible reconciliación. Estos fans no dejan de enviarles mensajes de apoyo a través de las redes sociales, de animarlos a darse una segunda oportunidad, de recordarles lo mucho que se quieren y lo bien que se ven juntos. La presión de los fans puede ser un arma de doble filo, pero también puede ser un incentivo para que Ande y Kerem se replanteen su decisión y consideren la posibilidad de volver a estar juntos. En quinto lugar, tenemos la opinión de los expertos. Los psicólogos del amor. Varios psicólogos y expertos en relaciones han analizado la relación entre Ande y Kerem, basándose en sus apariciones públicas, en sus declaraciones y en su lenguaje corporal, y han llegado a la conclusión de que su vínculo es muy fuerte, y que es probable que sigan sintiendo algo el uno por el otro. Según estos expertos, la química que había entre ellos era evidente y la conexión emocional que compartían era muy profunda. Además, señalan que el hecho de que hayan terminado su relación de forma tan cordial y respetuosa es una señal de que todavía hay mucho cariño y admiración mutua. Una ruptura amistosa es, según los expertos, un buen augurio para una posible reconciliación en el futuro. En sexto lugar, y esto es algo que he notado personalmente, es la forma en que Ande habla de sus experiencias pasadas. La clave está en los detalles. Nunca habla de Kerem con resentimiento o amargura. Siempre hay un tono de nostalgia y cariño en sus palabras cuando se refiere a esa época de su vida. Es como si estuviera recordando un sueño hermoso que, aunque terminó, siempre tendrá un lugar especial en su corazón. Y esto, mis queridos, es lo que me hace pensar que Kerem Bürsin siempre será un amor eterno e inolvidable para Ande Erçel. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando, pero, ¿no está Ande saliendo con otra persona? Se la ve muy feliz con su nuevo novio. Sí, es cierto. Actualmente se le relaciona sentimentalmente con Hakan Sabank, un empresario turco. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, en cenas románticas, en viajes exóticos y en eventos sociales. Parece que su relación va viento en popa. Sin embargo, esto no significa que Ande haya olvidado por completo a Kerem. El hecho de que esté saliendo con otra persona no niega la posibilidad de que todavía sienta algo por su ex. A veces el amor es complicado, es un laberinto de emociones contradictorias. Es posible que Ande esté intentando seguir adelante con su vida, de encontrar la felicidad con otra persona y de dejar atrás el pasado. Pero también es posible que en el fondo, siga guardando un recuerdo especial de Kerem y que su historia de amor siempre ocupe un lugar importante en su corazón. A veces el amor verdadero deja una huella imborrable, una cicatriz que nunca desaparece por completo. Además, no olvidemos que Kerem también ha sido vinculado con otras mujeres desde su ruptura con Ande. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha prosperado y Kerem sigue soltero. Esto podría ser una señal de que todavía no ha encontrado a alguien que le haga sentir lo mismo que sintió por Ande, que todavía está buscando a su alma gemela. La verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente sienten el uno por el otro. Nosotros, como simples espectadores, solo podemos especular y analizar las pistas que nos dan. Pero una cosa está clara, su historia de amor dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo y sigue generando expectación y esperanza entre sus fans. ¿Volverán a estar juntos algún día? No lo sabemos. El futuro es incierto, impredecible y está lleno de sorpresas. Pero mientras tanto seguiremos disfrutando de su trabajo individual, seguiremos admirando su talento y seguiremos soñando con una posible reconciliación. Porque en el mundo del chisme, como en el amor, la esperanza es lo último que se pierde. Y ahora, antes de pasar a la conclusión final, quiero compartir con ustedes una reflexión personal, un pensamiento que me ha rondado la cabeza durante toda esta investigación chismosa. Creo que la historia de Ande y Kerem nos enseña que el amor verdadero puede ser eterno, incluso cuando las relaciones terminan.
A veces las circunstancias de la vida nos obligan a separarnos de las personas que amamos. La distancia, las diferencias, los malentendidos, la presión. Hay muchos factores que pueden influir en el final de una relación. Pero eso no significa que dejemos de sentir algo por ellas. El amor puede transformarse, evolucionar y adoptar diferentes formas. Puede convertirse en amistad, en respeto, en admiración, en nostalgia. Pero siempre permanece en nuestro corazón. Así que si alguna vez han amado a alguien con todo su corazón y han tenido que separarse, no pierdan la esperanza. Puede que su historia de amor no tenga un final feliz convencional, pero eso no significa que no haya valido la pena. Los recuerdos, las experiencias y las emociones que compartieron siempre serán parte de ustedes y los acompañarán a lo largo de su vida. Y quién sabe, quizás el destino les depare una segunda oportunidad en el futuro. En resumen, mis queridos chismosos, hemos explorado a fondo las razones por las cuales creemos que Ander Zell podría considerar a Kerem Bürsin como un amor eterno e inolvidable. Analizamos sus declaraciones indirectas, las señales en redes sociales, los rumores de encuentros secretos, el impacto de Senkal Kapm y la opinión de los expertos. Vimos que a pesar de su ruptura y de sus relaciones actuales,